en una palabra que dio el hermano Daniel el último viernes del año pasado que hubo reunión de oración. Y estaba pensando específicamente en esta iglesia. Siempre pensamos, o al menos yo, quiero ver las cosas de una manera universal, cómo está la iglesia en general. Pero como que Dios me mostraba y me decía, ¿y por qué piensas en los demás en los que tu medio de influencia es tan pequeño, es tan corto, ¿no? Piensa mejor en la iglesia. Entonces, en la iglesia local. Entonces, pensando en eso, estaba leyendo un comentario acerca del libro del Apocalipsis, en el cual describe las iglesias, las 7 iglesias, a las cuales el Señor les da un mensaje en los primeros capítulos del libro del Apocalipsis. Y en este comentario dice que la iglesia, los 7 mensajes se dividen en 7 etapas de la historia de la iglesia. Y a nosotros nos correspondería la última etapa, la etapa de la iglesia en la Odisea, en la cual se caracteriza porque es una iglesia que ni es fría ni es caliente, sino que es tibia, y que cree que la iglesia no tiene necesidad de nada. Y el Señor le dice, ¿no te has dado cuenta de que eres tonto? Eres un pobre miserable y que estás desnudo y que no ves. Y no quisiera que a nosotros nos pasara eso, que nosotros nos sintiéramos en un área de confort en la cual yo ya me convertí, vengo todos los domingos a la iglesia o cuando puedo, me esfuerzo por ir, pero voy, me siento, escucho un sermón, canto algunas veces, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, pero muchos o algunos de los que están aquí se quedan al segundo culto para escuchar la alabanza y se van, pero a la hora que les dices que quieres comentar con ellos o que simplemente haces una pregunta de dónde está tal determinado libro, no saben. Y no es que eso sea muy importante, el hecho de que conozcan la Biblia de arriba para abajo, los nombres de los libros, sino que eso da a entender de que vienen a la iglesia solamente o venimos a la iglesia solamente y nos conformamos con lo que escuchamos y pensamos que es muy difícil, o así creo que piensa la mayoría de la gente, que es muy difícil entender lo que la Biblia dice y que para eso necesitamos a un hermano que nos venga a explicar las cosas. En parte es así, pero en parte también nosotros tenemos ventajas que no tenía la iglesia de antes. En primer lugar, la iglesia de antes, y me refiero simplemente no, de los 50 para atrás, de 1950 para atrás, pues era muy difícil que la gente supiera leer o escribir, sobre todo si no estaban en la ciudad. Y nosotros tenemos la gran ventaja de que estamos en la ciudad, de que ahora una Biblia te cuesta 100 pesos, que muchos de nosotros venimos, por ejemplo, a la iglesia, y yo siempre trato de ser irónico con eso de que cada día más gente ya no trae la Biblia porque ya se la sabe de memoria, pero es verdad que no es que se la sepan de memoria, es que no la leen, no la leemos entre semana y no sabemos lo que Dios quiere decirnos, simplemente esperamos que Dios nos hable o que Dios nos en 45 minutos, y si nos estamos tardando más tiempo, ya nos prendan el foquito y vámonos, ¿no? Entonces encontré un versículo que está en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 verso 12. No lo abran, se los voy a decir, dice que nos debemos de ocupar en nuestra salvación con temor y con temblor. Y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor no quiere decir ven solamente el domingo, escucha y vete a tu casa, sino que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor quiere decir que Dios desea que nosotros hagamos muchas más cosas de lo que estamos haciendo actualmente. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Venir a la iglesia, escuchar un sermón, salir de la iglesia, irnos a nuestra casa, ir a hacer lo que tenemos que hacer, y son pocos los que leen, los que buscan la voluntad de Dios para sus vidas, son pocos los que preguntan a Dios o encomiendan a Dios su día,
Son pocos los que dedican tiempo a la oración, son pocos los que dedican tiempo a la visitación, son pocos los que dedican su dinero a Dios. Yo quisiera que Dios nos mostrara una radiografía del corazón que tenemos muchos de nosotros. Muchos de nosotros quizá damos el diezmo por temor a que nos vaya mal económicamente y decimos, voy a dar mi diezmo para que me vaya bien, y no estamos dando el diezmo por la gratitud que tenemos a Dios por todas las cosas que nosotros tenemos. Eso es ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que des el dinero o el diezmo por miedo, sino que lo des por gratitud. Que nosotros, las cosas que tenemos, las cosas de las cuales Dios nos ha permitido disfrutar, estemos agradecidos por las cosas que tenemos, sea cual sea nuestra circunstancia. Si nuestra circunstancia de repente cambiara drásticamente, en la cual perdiéramos el trabajo y tuviéramos que conseguir otro trabajo más sencillo, mucho más sencillo, pero que cubría nuestras necesidades, aún por eso nosotros debiéramos de estar agradecidos. Pero esta manera de pensar estas cosas solamente las vamos a entender si estamos buscando a Dios y no si estamos esperando a que alguien nos las explique. Está bien que alguien nos las explique, pero nosotros debemos de buscar. Vamos pues ahora sí a Deuteronomio, capítulo 11. Vamos a leer el verso 8. Este siempre ha sido el corazón de Dios, lo que vamos a leer. ¿Ya lo tienen? El verso 8 dice, Deuteronomio capítulo 11, verso 8. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Mira, dice este versículo que el hecho de guardar los mandamientos de Dios trae como consecuencia tres cosas. ¿Sí las ves? Vamos a volverlo a leer. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y las tres cosas, el objeto de guardar, la consecuencia de guardar los mandamientos son, primero, para que seáis fortalecidos. Dos, entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Mira, el hecho de guardar los mandamientos, el hecho de guardarnos en santidad, el hecho de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, nos fortalece, nos fortalece. Si tú vienes cada domingo a la iglesia y la única parte de la Biblia que lees es lo que se lee ese domingo, el tema del cual se va a hablar, no vas a ser fortalecido en el Señor. Te estás enterando apenas que lo que Dios quiere es que nosotros nos guardemos, que nosotros guardemos sus mandamientos y que este hecho de guardar los mandamientos nos fortalece. Yo quisiera que todos saliéramos animados a guardarnos en santidad, a ocuparnos de nuestra santidad o de nuestra salvación con temor y temblor, y que nos ocupemos en el hecho de vivir un cristianismo verdadero o vivo, no verdadero, vivo, en el cual todos podamos participar, en el cual todos tengamos cosas que hacer, que ofrecer, que comunicar, que trabajar, que orar, que interceder, que dar, que, bueno, hacer manifiesto que nuestra vida ha sido cambiada. El deseo de Dios, te digo, es que nosotros guardemos los mandamientos que el Señor nos da. Como consecuencia de esto vamos a ser fortalecidos en nuestra vida, en nuestro diario andar, en nuestra cotidianeidad, en nuestra relación con la gente que nos conoce. Mira, a lo mejor no todo el mundo tiene Facebook, y no estoy hablando para los que tienen Facebook, porque creo que el corazón, tengas Facebook o no tengas Facebook, es el mismo.
Pero pongo el ejemplo del Facebook porque leo cada cosa que escribimos algunos de nosotros con respecto al presidente, que eso no es ocuparse con temor y temblor de nuestra salvación, porque ponen cada cosa como si conocieran, como si supieran, como si ese fuera el deseo de Dios para con mi vida. Escriben que el presidente renuncie. No saben lo que dice. Escriben que el presidente es un ratero. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te ha constituido en juez del presidente? ¿Qué no sabes que dice la Biblia? Esto dice la Biblia. Por eso nos debemos de ocupar en nuestra salvación con temor y temblor, leyendo la Biblia y para que seamos fortalecidos y pongamos por obra las cosas. ¿Qué no has leído? Que todas las autoridades son puestas por Dios. ¿Y qué no has leído? Que el más grave pecado el grave pecado que cometió el diablo fue no sujetarse a la autoridad de Dios. ¿No has leído que la rebeldía es uno de los más grandes pecados? Y con una simpleza se escribe que el presidente es un ratero, que la gaviota no sé qué, que los rateros, que yo por eso no doy, que yo por eso no esto. Y encontramos aparentes justificaciones de cosas porque no somos fortalecidos en la santidad, porque no estamos dedicando tiempo a la lectura, a la oración, a compartir, a dar, a visitar, a hacer cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice que guardemos los mandamientos nos conviene, dice, para que seamos fortalecidos y entres. Si no, fíjate lo que implica estas cosas. Si nosotros no guardamos los mandamientos, nosotros podemos entrar a la tierra. ¿Qué es entrar a la tierra en sentido figurado? En la sombra y en la figura que se refiere al Antiguo Testamento. Cuando tú y yo nos bautizamos, nosotros tuvimos o adquirimos el derecho de entrar a la tierra. Es decir, nosotros hemos muerto o dijimos delante de los testigos que estuvieron el día en el que nos bautizamos, por eso no se hace en secreto, por eso se hace aquí arriba en el púlpito, para que todos los que estamos del otro lado fungamos como testigos de que este hombre o esta mujer, este muchacho que está siendo bautizado está renunciando a su vida pasada y está dispuesto a entrar a poseer la tierra. Una cosa es entrar y la otra cosa es poseer la tierra. Y para eso tienes que ver el ejemplo que tienes en el Antiguo Testamento. Con respecto a cuando Moisés murió, quedó al frente Josué. Y Josué llevó al pueblo a tratar de conquistar la tierra, pero no conquistaron completamente la tierra. Tan es así que puedes leer en los libros de Jueces, Samuel, Reyes, todo el Antiguo Testamento, cómo los pueblos, oye lo que digo, todos los pueblos que no mataron, que no conquistaron, que no eliminaron de la tierra, el pueblo de Israel, cuando Dios le dijo, fueron y estuvieron toda la vida de Israel presentes y causándoles problemas. El ser bautizado quiere decir que Dios te está dando la autoridad, el permiso para entrar a la tierra. Pero tu trabajo, tuyo y el mío, de cada día de nuestra vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia, es conquistar la tierra. No sé si me doy a entender. ¿Sí me doy a entender? Es decir, una cosa es que te bautices y que digas, ya la hice. Yo ya no más voy a esperar a que venga el Señor, sí, chato. ¿Y quién va a conquistar los problemas, los pueblos que habitan en nuestra tierra para que nosotros la deshagamos? Es una cosa diferente entrar a poseer. Y lo que Dios quiere es que nosotros poseamos una tierra. No, si tú lees Deuteronomio, no se trata de que todos vamos a ser ricos, se trata de que todos vamos a luchar. Seas un joven que va a la secundaria, a la primaria y que entiendes y que has decidido bautizarte, o seas una persona, un hombre o una mujer que ya estás jubilado y que dices, ahora sí, voy a disfrutar de lo que trabajé. Qué bueno que ya no tienes la preocupación del ingreso que vas a tener, pero tienes que ocuparte en tu salvación con temor y temblor.
Seas joven, que tienes que hacer tareas, que tienes que estudiar, o seas una persona, hombre o mujer, jubilado. ¿Cuánto más para los que estamos en medio? Los que estamos en medio son gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que llevar el sustento para su familia, pero que te tienes que ocupar de tu salvación con temor y temblor. Este de Deuteronomio 11:8 es el plan perfecto de Dios para la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí. Depende de cada uno completar el plan de Dios en nuestra vida o dejarlo trunco. ¿De quién depende? ¿De quién depende que entres y de quién depende que poseas la tierra? ¿De quién depende? De mí. De cada uno de nosotros depende. No depende de que si le entendí, no depende de quién predicó, no depende de que si me gustó, no depende, depende de cada uno de nosotros el tiempo que le dediquemos, el que vivamos nuestra vida con temor y con temblor. Ahora bien, habla de mandamientos, dice que guardemos sus mandamientos para que nos fortalezcamos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Deuteronomio 10. Vamos a leer los versos 12 y 13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos que Jehová y sus estatutos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Saberse la Biblia de memoria, saberse los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Mira, no sé si es este el pasaje, pero Dios dice lo siguiente. Dice, mira, la tierra a la que yo te voy a dar es una tierra diferente a la tierra de la cual vienes. ¿Cuál es el contexto? El pueblo había estado en Egipto durante 400 años. Y le dice, la tierra de la cual yo te saqué, pues es decir, de Egipto, es una tierra muy diferente a la cual yo te voy a llevar. ¿Por qué era diferente? Y les dice, mira, cuando tú sembrabas en Egipto, tú lo único que tenías que hacer era con tu pie mover el curso del agua para que regaras. Y tú todo el año podías sembrar. Lo estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente las palabras. Le dice, tú lo único que tenías que hacer era con tu pie cambiar el curso del agua porque era una tierra de riego. Y todo el año el río Nilo tiene agua. Le dice, pero la tierra a la que yo te voy a llevar es una tierra completamente diferente. La gente la ve árida, por eso la gente ve al cristianismo como una cosa diferente. Dice, en esta tierra yo te voy a dar el agua, la lluvia, temprana y tardía, pero la voy a dar a tiempo. Ahí no vas a tener que mover el surco con el pie porque no va a haber agua como la había en Egipto. Aquí la tierra en la que yo te voy a dar es una tierra de temporal, lo cual habla de una dependencia de Dios más grande que la que tenían en Egipto. No sé si me doy a entender. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el pecar es de lo más sencillo. No importa la edad que tengas, no importa si lees los periódicos, no importa si entiendes de política, no importa nada. Tú solamente con que le abras la boca y digas que el presidente es un ratero, que debería de renunciar, que asesino, que vivos se los llevaron, vivos los queremos, con que oigas tantito que hay un problema, eso te da autoridad como si solamente bastara
con el hecho de mover el pie. Es decir, el pecado es como Egipto. Es una tierra de riego. Es una tierra en la cual abunda el pecado y no importa si sabes o no sabes, cualquier escuincle caguengue, perdón la palabra, puede dar una opinión como si fuera un experto en geopolítica o en sociología o en política económica, como si tuviera la autoridad para hacerlo. Pero en el cristianismo no es lo mismo. El cristianismo, para que la santidad dé fruto, tienes que depender de la lluvia temprana y tardía que el Señor da. No depende de ti, depende de Dios viviendo en ti. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, el pecado en Egipto era casi automático. Nada más bastaba con mover un pie para que el agua entrara. La santidad no es así. La santidad hay que buscarla y hay que depender de Dios para adquirirla. Si tú crees que con lecciones de 45 minutos, una hora, vas a poder entender la voluntad de Dios para tu vida, estás en un error. Lo que creo que damos aquí los domingos es una visión general de las cosas en las cuales tenemos que dedicarnos cada uno de nosotros en buscar personalmente a Dios, en que Dios nos muestre y nos diga las cosas. 5 cosas pide Dios de nosotros, de acuerdo al pasaje que leímos de Deuteronomio 10, 12 y 13. Número 1, que le temamos. Que le temamos. Número 2, que andemos no en los caminos que te parecen, sino en todos sus caminos. Número 3, que le amemos. Número 4, que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y 5, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo podemos hacer para poner por obra estas 5 cosas? Son cosas generales. Son cosas generales, espero que lo entiendas que son cosas generales. Deuteronomio 10:16. ¿Qué dice Deuteronomio 10:16? Dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más su cerviz. ¿Qué es esto de circuncidar nuestro corazón? Es quitar de nosotros el egoísmo. Es quitar de nosotros el pensamiento de que estamos sin necesidad de nada, como la iglesia en la Odisea. Le dice: tú te crees que no tienes necesidad de nada, que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero no te has dado cuenta de que en realidad eres un pobre, ciego, miserable y que realmente estás desnudo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es quitar esa dureza de nuestro corazón y decirle: Señor, ayúdame. ¿Recuerdas lo que dije? Dije, en Egipto solamente tenías que mover un pie para cambiar el curso del río. Aquí tienes que depender de esto, de Dios. Lo que tienes que decirle es: Dios, yo no puedo quitarlo con mis propias fuerzas. Tienes que venir tú a ayudarme. Pero para eso no lo tienes que decir una vez y que ya se te olvidó. Tienes que estar persistiendo, insistiendo, como mostrándole a Dios el interés que verdaderamente tienes en que Dios te ayude a cambiar. Eso es muy importante. Dice: ¿qué quiere decir esto de circuncidar el prepucio de mi corazón? Quitar la dureza de mi corazón, es decir, debo de creer que Dios ha prometido mediante la promesa de la fe, como lo hizo Abraham, quien creyó a Dios en todo lo que le dijo. Aunque lo que le dijo Dios parecía fuera de toda razón. Ya que debes recordar que le daría la tierra en herencia a su descendencia, eso es lo que Dios le prometió. Pero resulta que cuando Dios llamó a Abraham tenía 60 años y le dijo que le iba a dar un hijo, el cual iba a heredar toda la tierra y que de él iban a venir una multitud de personas como la arena del mar, lo cual quiere decir no se podría contar. Pero Dios no le cumplió la promesa a Abraham
ni a los 60, ni a los 60, ni a los 60, ni a los 70, ni a los 80, ni a los 90, sino hasta los 100. Hasta los 100 años. Pero como Abraham le creyó a Dios, cuando lo prometió, cumplió la promesa a Abraham de tener un hijo con Sara, cuando Abraham cumplió 100 años. Eso es creer una promesa de Dios. Eso es estar firme en las promesas de Dios. Eso es estar dependiendo. No quiere decir que nunca fluctuó Abraham. Abraham fluctuó. Abraham tuvo temor, Abraham tuvo dudas, pero finalmente se mantuvo. Finalmente se mantuvo. ¿Cómo puedo, si lo que yo tengo que hacer es circuncidar el prepucio de mi corazón, cómo puedo circuncidar este prepucio de mi corazón? Creo que para esto primeramente tenemos que entender el problema. Seguramente a ti como a mí nos pasa esto. Vamos a leer Romanos, capítulo 7. 7. Vamos a leer del verso 14 al verso 24. Y lo voy a parafrasear porque si lo leemos nos vamos a tardar más. Dice el apóstol Pablo, dice, hay un problema que yo tengo y que como lo vamos a ver, lo tenemos todos. Dice, sé que la ley es espiritual, es decir, lo que Dios dice es espiritual, es bueno, pero yo soy carnal. Dice, y lo que me pasa a mí es que yo voy a la iglesia, oigo un sermón o estoy leyendo la Biblia y lo que yo oigo o lo que yo leo me emociona y digo, es verdad, esto es lo que Dios quiere para mí y yo me voy a dedicar a poner esto por obra. Pero llego a mi casa y la decisión que yo tenía en la iglesia, lo que yo estaba leyendo, en el momento en el que yo estaba leyendo, me doy cuenta de que no lo puedo poner por obra. Y dice, miserable de mí, ¿quién me va a ayudar a arreglar este problema? Y la pregunta es, ¿te pasa esto? No, pues creo que Pablo y yo somos a los únicos a los que nos pasaba, ¿no? ¿Sí te pasa o no te pasa? Que oyes y te están diciendo y haciendo y que lees en la palabra de Dios cómo conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, fueron de acá para allá y lo que estás leyendo y dices, wow, Señor, yo quisiera ser como Elías, que de un fregadazo mató a 500 profetas de Baal y que hizo que cayera lluvia del cielo. O me gustaría ser como David, ¿no? Con un corazón dedicado a ti. O me gustaría ser como el apóstol Pablo, que dejó todo lo que tenía y este cuate se dedicaba a predicar de un lado para otro y no le tenía miedo a nada. Pero cuando dices, ahora sí, voy a dedicarme a esto, dices, no, pero es que tengo problemas con mi esposa, ¿qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué me va a decir en el trabajo? ¿Qué voy a hacer? Y entonces esa fuerza que decías que tenías, de repente algo parece que te lo impide nuevamente y que el problema básicamente está en ti. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puedo circuncidar esas cosas? La buena noticia es que cuando el Señor Jesús murió, Él dice que, bueno, el problema, dice el apóstol Pablo, es algo que se llama la carne. Y hay una cosa que es antagónica. ¿Qué quiere decir antagónica? Contraria, enemiga. No se puede hacer una cosa con la otra. Dice, ¿cuál es este antagonismo que existe? Dice, es que nosotros vivimos en la carne y la ley es espiritual. Y es como el agua y el aceite. El agua y el aceite no se llevan. Si tú eres carnal, no puedes aplicar lo que es espiritual. Pero tienes la capacidad en tu cuerpo, como está ahorita, de reconocer que lo espiritual es bueno, aunque no tienes capacidad para ponerlo por obra por cuanto eres carnal.
¿Sí me doy a entender cuál es el problema? Es decir, hoy lo que tú oyes, lo que tú lees en la palabra de Dios es espiritual y en dentro de ti algo te emociona y te dice, esto es lo correcto. Pero a la hora que tú te decides a ponerlo por obra, no puedes, porque tienes un cuerpo que es carnal. Y entonces el apóstol Pablo dice, miserable de mí, o sea, pobre de mí, ¿cómo me voy a deshacer de lo espiritual? Pregunto. No, lo carnal, lo que está en mí, lo que yo digo, esto ahora sí lo voy a poner por obra, pero hay algo que en mí que se opone a poner por obra lo que es espiritual. Y entonces dice, bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es este cuerpo de muerte? Romanos, capítulo 8, del verso 3 al 10. Dice, verso 3, dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dice, mira, es imposible que tú viviendo en la carne puedas poner por obra las cosas espirituales. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo y por el hecho de enviar a su Hijo y de que su Hijo viviera como Él quería, encadenó a que el pecado solamente se manifieste en la carne. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, si tú vives en la carne, vas a vivir en el pecado. Pero lo que hizo Jesús fue traer una nueva manera de vivir, la cual es lo que llama la Biblia vivir en el Espíritu. Entonces ahora se presentan delante de ti y delante de mí dos opciones. Vivir en la carne, lo cual me va a llevar a vivir como consecuencia ¿qué? El pecado. Pero si yo elijo vivir por la otra manera, la cual es vivir en el ¿qué? Ahora el pecado ya no se va a manifestar porque yo viva en el Espíritu. Si yo quiero vivir en pecado, tengo que vivir en la carne. Por lo tanto, si quiero dejar de vivir en el pecado, tengo que dejar de vivir en la carne y tengo que vivir ahora. ¿Está difícil entender esto? No. Ahora nosotros tenemos que tomar una decisión. Y continúa el apóstol Pablo explicando, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Es decir, tú quieres agradar a Dios, ¿cómo tienes que vivir? ¿En la carne o en el Espíritu? En el Espíritu. Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pon atención. El ocuparse de la carne es ¿qué? O sea, que de nada me va a servir venir a la iglesia todos los domingos, chutarme los sermones, chutarme la alabanza, y si me voy a mi casa y yo vivo en la carne, ¿de nada me va a servir? ¿O no? ¿Ves cómo no es todo el hecho de venir a la iglesia? No es que no vengas. Al contrario, sigue viniendo para que espero que un día te caiga el 20 de que además de venir, tienes que vivir tu vida no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el hecho de venir no te da ninguna garantía. Tú tienes que elegir vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu. Se te están abriendo los ojos como a mí, porque yo antes pensaba que por el hecho de venir, como ya me había bautizado, pues ya la llevaba de gane. Pero dice el Señor, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 6,
Aunque tú vengas a la iglesia, si te ocupas de la carne, estás, ¿qué? Muerto, pero si te ocupas del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Dice, por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, si tú y yo vivimos conforme a la carne, no podemos sujetarnos a lo que escuchamos, a lo que leemos. Para que yo me pueda sujetar a lo que escucho y a lo que leo, no tengo que vivir conforme a la carne, sino que tengo que vivir conforme al Espíritu. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque vengan a la iglesia, aunque se sepan todos los coritos, no pueden agradar a Dios. No pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 6, del 3 al 14. Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, cuando tú te bautizas aquí al frente, o donde te hayas bautizado, porque si no va a decir, no hermano, yo me bauticé hace 15 años, pero en otra iglesia, ¿no? En donde te hayas bautizado, tú tomaste una decisión. ¿Qué fue lo que hiciste? Cuando tú te bautizaste en la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que participaste de la muerte de Jesús. Mira, todo esto es una serie de preceptos y de cosas que Dios estableció. Dios estableció que el que pecara tenía que morir. Eso fue lo que dijo. La consecuencia del pecado, dice Dios, es la muerte. Pero cuando Dios envió a su Hijo para que todos los que creyéramos en Jesús, creyéramos que vino hace 2000 años. Sí, está bien, sí vino. Los ateos también creen que vino. Hablan de un hombre que parece que fue muy sabio, que no sé qué, que vino hace 2000 años, pero el hecho de que crean que vino no es suficiente para participar de la muerte de Jesús. El objetivo de venir de Jesús fue que era el sacrificio perfecto dado por Dios para que pudiera cubrir nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos cubrir nuestros pecados o que nuestros pecados fueran perdonados, tenía que haber un sacrificio de un cordero sin pecado y sin mancha. Y durante más de 4000 años se llevó a cabo diariamente en el templo, o muchos de esos días, cuando se estableció el precepto, se ofrecía todos los días un cordero, todos los días. Y todos los días al día siguiente seguían pecando y seguían pecando. Y lo que hizo el Padre fue, dijo, bueno, este cordero que se ha sacrificado durante 4000 años es solamente una sombra o una figura de algo mejor que está por venir. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús en el Jordán, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ese era el Cordero que iba a venir a efectivamente quitar los pecados de toda la humanidad, por lo cual ya no se tenía que estar repitiendo cada día el sacrificio de un cordero. Y dice, tú cuando te bautizaste, lo que hiciste fue aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz para el pago o cubrimiento o perdón de todos tus pecados. Eso es lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, vamos a sustituir la palabra bautizados, hemos sido participantes de su muerte?
Porque somos sepultados, acuérdate cuando te bautizaste, dice, como, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, es decir, cuando te sumergiste en el agua, estabas participando de la muerte, en otras palabras, te estabas enterrando, estabas siendo muerto y enterrado a tu vida pasada, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva, es decir, cuando saliste del agua, tuviste un nuevo nacimiento, naciste de nuevo. ¿Para qué? ¿Para que sigas haciendo las cosas de la carne? En ninguna manera, sino para que ahora ya no hagas ni tú ni yo las cosas de la carne, sino que ahora escojamos hacer las cosas del Espíritu. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, es una promesa que Dios nos está haciendo, que cuando salgamos del agua, estamos siendo plantados, resurrección a una vida mejor allá en el cielo y también aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado por Él. ¿Quién es el viejo hombre? Mi carne, mi carne. Sabiendo esto, que mi carne fue crucificada juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la carne. Es decir, al pecado, perdón. Es decir, mi carne, yo decidí crucificar, negar ya no vivir en la carne, sino ahora vivir en el Espíritu. Perdón, verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Si la muerte ya no se enseñorea más de Él, que murió y que resucitó, también no se va a enseñorear más de mí. Porque yo también crucifiqué mi carne en la cruz con Cristo y he resucitado al levantarme del agua para una nueva vida. Entonces, ¿qué tengo que decidir ahora? ¿Vivir conforme a la carne o vivir conforme al Espíritu? ¿Y de quién depende? De mí. Te recuerdo que esto de vivir en el Espíritu no es como vivir en Egipto. ¿Cómo era vivir en Egipto? Solamente teníamos que cambiar el curso del agua para regar el siguiente surco. Ahora que tú decidas vivir en el Espíritu, no va a ser tan sencillo, entre comillas, como fue pecar. Ahora nosotros tenemos que depender de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Esto habla de una dependencia de Dios, de una decisión que nosotros tomemos, de un amar a Dios, de un ocuparme de mi salvación con temor y con temblor. Y tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Nuestra vieja naturaleza está acostumbrada nada más a abrir la boca y despotricar de Peña Nieto, o despotricar de las autoridades, o despotricar del chofer, o despotricar de mi mamá, despotricar del jefe, despotricar de quien sea. Pero ahora que decides vivir en el Espíritu, tienes que aprender a hacer morir lo terrenal en nosotros. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, dice, transformaos. ¿Qué quiere decir transformaos? ¿Quién ha visto la película Los Transformers? ¿Sí la han visto? ¿Cómo el transformarse quiere decir que siendo un tráiler se transforma en un robot humanoide? Cuando dice transformaos, quiere decir, siendo tú pecaminoso, tienes que cambiar esa forma que tenías antes por una nueva, transformaos. Y dice, ¿cuál es la clave? Dice, por medio de la renovación de tu entendimiento. Para que nosotros podamos cambiar la renovación de nuestro entendimiento, tenemos que leer la voluntad de Dios. Y leerla una y otra y otra y otra, porque nosotros tenemos un corazón duro que ha vivido, en mi caso, casi 55 años
en lo que a mí se me ha hinchado la gana, despotricando de Peña Nieto, de López Portillo, de Calderón, de todos los presidentes desde que yo me acuerdo. Pensando o haciendo o aceptando lo que se me venía a la mente, pero leyendo la Biblia tengo que transformar mi manera de pensar y no puedo decir, antes estaba bien despotricar y eran las conversaciones con los amigos, hablando mal del presidente, hablando mal del gobierno, hablando mal de esos rateros, desgraciados, del gasolinazo, otra vez nos vamos a quedar más pobres, a ver si ahora sí, que subió el jitomate, sean ¿cómo dicen? Salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente, porque por eso, y diciendo, pero el apóstol Pablo dice, tú quieres vivir conforme al Espíritu, tienes que transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. Lo que tú supiste, lo que tú entendiste, no va de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque era vivir conforme a la carne. Y el que vive conforme a la carne agrada a Dios, sí o no. Entonces tienes que vivir conforme al Espíritu y por eso tienes que transformarte. Te recuerdo que en Egipto nomás había que mover ¿qué? La patita. Pero ahora tienes que depender de la lluvia. Es una tierra árida. ¿Si has visto fotografías de Israel? Es una tierra árida y seca. Pero cuando Dios habla con Abraham, le dice, te voy a llevar a una tierra de la cual fluye leche y miel. Y sabes que Dios lo ha cumplido. Si sabes, en Israel son los inventores del río por goteo. Y están día y noche regando a la plantita solamente cuando se necesita. Y son unos vergeles ahí, pero increíbles. Cosa que nosotros debiéramos de aprender. Pero tenemos que depender de la lluvia que Dios nos da y para eso tenemos que buscarlo cada día. Nada más te digo que uno de los deseos de Dios en Deuteronomio no era solamente que vivieran en santidad, sino que tuvieran relación con los extranjeros. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia actual y también particularmente en esta iglesia, y no lo digo que sea en todos, pero creo que es en la mayoría de nosotros, es que venimos a la iglesia, oímos, pero no predicamos el evangelio. Y Dios dice, ocúpate de los extranjeros que están en tu tierra, de la gente de tu cuadra, de la gente de tu trabajo, te va a causar problemas, pero pues queremos agradar a Dios y queremos ocuparnos de nuestra salvación y temblor, de nuestra salvación con temor y con temblor. Algunos quizá lo hacíamos antes y lo hemos dejado de hacer. Lee el Apocalipsis, el mensaje a la primera iglesia, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto no es de que, no, yo hace muchos años sí lo hacía, no, si lo hacías lo tienes que seguir haciendo. Y tienes que buscar dentro de ti y ver y decirle, Señor, quita de mí lo imperfecto, pero buscar dentro de ti qué es lo imperfecto, a qué cosas tienes que renunciar, qué cosas tenemos que hacer, todos y cada uno. Todos y cada uno. Aquí no hay bueno uno solo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. No hay uno que diga, no, yo ya lo logré, porque ni el apóstol Pablo dice. Dice, no creas que yo ya lo logré, dice, sino que yo, olvidando lo que quedó atrás, me levanto y veo para ver si logro asir. ¿Qué quiere decir asir? Coger, agarrar aquello para lo cual he sido llamado.